Soy el pastor Juan José Gil. Bueno, hemos entrado aquí en España y creo que en todo el hemisferio norte hemos entrado en el otoño, así que está la cosa un poquito más, ya se nota en el ambiente que hay más nubes y está refrescando. Bien, yo esta tarde quería comentaros, antes de que se vaya la luz, quería comentaros algo que considero que es muy importante para este tiempo. Estamos hablando de vez en cuando de la necesidad de examinarnos a nosotros mismos. Ahora más que nunca. Tenemos que hacerlo porque conforme nos acercamos al final, también la situación va a estar más complicada, más difícil, de manera que lo que no hagamos ahora, ¿cómo sabemos que lo vamos a poder hacer después? Tanto lo físico como lo emocional, como lo espiritual. Así que estemos atentos, seamos diligentes para avanzar en aquellas cosas que tengamos pendientes. Estaba leyendo Apocalipsis capítulo 3 y yo encuentro aquí 3 modelos de iglesia que creo que son perfectos para este tiempo. El primer modelo es la iglesia de Sardis. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Sardis? Bueno, en principio, lo que Jesús le dice a la iglesia, recuerda que es Jesús quien está dictando a Juan estos mensajes a las 7 iglesias. Vamos a mirar los últimos 3 porque si no se alargaría mucho. ¿Qué dice a la iglesia de Sardis? Tienes nombre de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Y después le va a dar unos consejos. Que preste atención a lo que ha recibido, que lo guarde. Porque de lo contrario, si no hay un arrepentimiento, incluso podría borrar su nombre del libro de la vida. A mí eso me parece espeluznante, de la misma manera que cuando Jesús dijo que muchos vendrán en aquel día y me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, no os conozco. ¿Hasta qué punto podríamos estar muertos y no enterarnos? ¿No será que parecemos vivos, podemos parecer vivos, porque seguimos una dinámica? Incluso es posible que estemos muy involucrados en programas, en actividades, en cosas, pero hayamos perdido la conexión con el Señor. ¿Es posible que nuestra vida de oración ya no sea lo que debería de ser? ¿Es posible que vayamos por rutina o por tradición? ¿O que estemos simplemente continuando las obras que otros hicieron, pero no estamos realmente vinculados en el Espíritu, entendiendo por qué lo hacemos, para qué lo hacemos? Es posible que hayamos perdido la conexión con la cabeza, porque si un cuerpo pierde conexión con la cabeza, ya sabemos lo que pasa. El cuerpo muere. ¿Hemos perdido la conexión o estaremos en peligro de perder la conexión con nuestra cabeza? ¿Sabes? Un pollo sin cabeza puede seguir andando, puede seguir corriendo, puede darse unas cuantas vueltas por ahí. Por supuesto, se tropezará aquí y allá, se caerá y se levantará, pero sigue activo, incluso parece que más activo. Está yendo a la desesperada, pero está sin cabeza. El resultado es que no tardará mucho en morir. ¿Es posible que haya una iglesia que funcione de forma automática, casi de forma zombie, que siga la mecánica como si estuviera realmente llena del Espíritu, pero no lo esté porque lo hace por rutina, lo hace simplemente por mantener la tradición viva, pero no está viva espiritualmente, no tiene una comunión con Dios, no está en la comunión del Espíritu? ¿Nos podría pasar? Yo creo que le está pasando a gran parte de la iglesia. Nos puede pasar a cualquiera. Y debemos de prestar mucha atención a esta advertencia de Jesús. Cuidado, Sardis. Cuidado, iglesia, de no ser como la iglesia de Sardis. Si nos damos cuenta que estamos
andando por rutina, andando por tradición, andando de una forma mecánica, no sé, simplemente por la fuerza de la costumbre. Pero no tenemos una conexión viva con la cabeza, no tenemos una conexión viva con el Señor, tengamos mucho cuidado porque fíjate lo que dice Jesús, podría borrar nuestro nombre del libro de la vida. Lo que significa que nuestro futuro no sería muy halagüeño, muy bueno que digamos. Así que aquí está la primera advertencia. Iglesia del fin, recuerda que solo tenemos hasta la venida de Jesús para arreglar nuestras cuentas. Si es antes, mejor. Si es ahora, ya mejor. Porque deberíamos de estar limpios, emblanquecidos, purificados. Deberíamos de llevar las ropas blancas, limpias a la boda. Ahora vamos con el segundo modelo que aparece aquí. Es la iglesia de Filadelfia. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia? Es curioso, pero no le va a decir nada negativo, por la sencilla razón de que es una iglesia que sí está conectada. No solamente está conectada en el sentido de ser una iglesia que ora, es una iglesia que tiene sus ojos puestos en lo celestial, en la Jerusalén celestial, que es consciente de que esa es su ciudadanía y que por tanto lo que está haciendo aquí lo está haciendo con esa proyección. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia? Mira, yo soy el que está contigo, yo soy el que abre y cierra, el que cierra y abre. No te preocupes porque tengas poca fuerza. Seguramente la iglesia de Filadelfia es una referencia a una iglesia que no es ni muy numerosa, ni muy rica, ni con mucho potencial, o por lo menos con mucha influencia, ni siquiera en la sociedad, pero es una iglesia fiel, es una iglesia constante, es una iglesia que tiene sus ojos puestos en lo celestial y que trabaja para el propósito divino. Esa es la iglesia de Filadelfia. De tal manera que lo que le va a decir Jesús es, adelante, yo voy a cumplir mis promesas en ti, tú vas a ser una columna en la nueva Jerusalén. Ese será tu lugar, esa será tu ciudadanía eterna. Voy a poner mi nombre y tu nombre y el nombre de la ciudad, el nombre nuevo que tengo para ti, lo voy a poner en tu frente, para que todo el mundo te conozca, sepa de quién eres, sepa que tú perteneces a esta ciudadanía celestial, que tú estás en la capital del universo, que tú eres ciudadano del reino de Dios, no solo del reino de Dios en sentido más amplio, sino de lo más intenso, de lo más cercano a Dios, de la nueva Jerusalén. Tú eres la esposa, tú eres aquella por la que yo di mi vida, aquella que me ha sido fiel, aquella que yo quiero honrar, reconocer, exaltar, porque aunque tenías poca fuerza, has sido fiel. No has negado mi nombre, te has mantenido firme hasta el fin. Ahí tenemos un modelo perfecto. Un modelo quizá, por supuesto, quizá podría tener sus debilidades, sus problemas aquí y allá, pero estaba enfocado correctamente, estaba directamente con los objetivos, los propósitos definidos, claros, con la identidad, sin lugar a dudas. ¿Quiénes son? ¿Para qué están aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quieren hacer? ¿Para qué trabajan? ¿Cuál es el sentido de sus vidas? Y todo está enfocado en el reino de Dios. Todo está enfocado en el propósito divino. De manera que Dios les puede fortalecer, les puede guiar, les puede construir. Lo que les falte, Dios lo hará. ¿Es esa la iglesia que queremos ser? Esa es la iglesia que Dios está buscando. Una iglesia que sepa que su lugar definitivo es la nueva Jerusalén, que no está trabajando para aquí, que no está empeñada en tener una mejor casa, no sé, mejores cosas, una iglesia más grande, más lujosa, más de influencia en la sociedad, de influencia en la política, de influencia en lo material.
Una iglesia que, aunque sea débil, aparentemente es muy fuerte, porque sus ojos están clavados y su corazón está lleno del cielo, del propósito divino, del propósito eterno. Después vamos a una tercera iglesia. Así acaba el capítulo 3 de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. ¿Qué es la iglesia de la Odisea? Bueno, tenemos que ver lo que Jesús le dice a la iglesia. Le dice: iglesia, tus obras no son nada perfectas. Y te voy a decir por qué. Porque tú estás envanecida, estás presumiendo de que eres rica, no tienes necesidad de nada, lo tienes todo. Lo tienes todo menos tu corazón recto delante de Dios. Lo tienes todo menos tu espíritu, que no está ubicado, que está más en el mundo que en el reino de Dios. Porque tú dices: sí, soy muy rico, tengo de todo, tengo una gran bendición. Yo, fijaros en mí, soy un ejemplo ¿de qué? ¿De prosperidad? Pero en tu corazón eres miserable. Eres una persona con muchos problemas. Eres una persona desnuda, ciega. No ve qué terreno pisa. No ve lo equivocada que está. No ve hasta qué punto se ha apartado de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. No entiende el reino. Está pensando que el reino de Dios es algo para aquí y ahora, es algo visible, físico, que se tiene que engrandecer, se tiene que fortalecer, tiene que tener ser una gran nación, tiene que tener una gran riqueza, tiene que acaparar, si fuera posible, las riquezas del mundo para poder decir: yo soy la rica. ¿Con la excusa de qué? ¿De qué es el reino de Dios? Pero Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Así que lo que Jesús le está diciendo es: iglesia, empieza de nuevo. Empieza a recibirme a mí y lava tus ojos con colirio. Entra en el Espíritu, llénate de la palabra de Dios, ponte en marcha en las cosas espirituales, cambia, porque si no te arrepientes, no hay esperanza para ti. ¿Se parece esa iglesia o nos recuerda a algo? ¿No te parece que tiene mucho que ver con la iglesia del final de los tiempos? ¿No te parece que la cristiandad en realidad se ha infectado con ese tipo de mentalidad, ese tipo de iglesia? La iglesia de la Odisea, la iglesia de la riqueza, de la prosperidad, la iglesia de la apariencia, del tener más, del presumir de más, del pensar que la bendición es lo material. ¿Es esa la iglesia que predomina? Me temo que sí. Me temo que tanto en una denominación como en otra se haya contagiado el espíritu de la Odisea en el corazón de muchos, en la mente de muchos, y estén engañados. Así acaba la advertencia de las iglesias por parte de Jesús, las iglesias de Apocalipsis, como las conocemos, o las iglesias del tiempo del fin. Examinémonos a nosotros mismos. Jesús ha sido muy fiel en marcar la línea. ¿Qué iglesia puede saltar él? La iglesia de Filadelfia. ¿Qué iglesias no puede saltar el Señor? ¿Iglesia de Sardis? ¿La iglesia de la Odisea? ¿Y por qué no? Jesús lo dejó claro. A nosotros nos toca examinarnos y ver en qué tenemos que arrepentirnos. Hagámoslo ya.
no lo dejemos para más adelante, porque de lo contrario podríamos llegar demasiado tarde. Las puertas podrían cerrarse y quedarnos fuera, lo cual sería terrible. Terrible. Que Dios nos ayude, que no lo permita en nuestras vidas, en nuestro caso, en nuestras iglesias, que seamos esa iglesia cuyo objetivo principal es el reino de Dios y su justicia, que estamos atentos, que amamos la venida del Señor, que no tenemos la venida del Señor como algo muy lejano en el futuro, que, bueno, no sabemos, no exageremos, quizá eso, bueno, puede pasar dentro de 50, 100 años. No, no. Tenemos que estar preparados ahora, ya. Es cierto que no sabemos cuándo, en qué día, en qué hora va a regresar Jesús. Pero sí sabemos, deberíamos de saber a qué iglesia vendrá a recoger. A la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Sardis, la iglesia de la Odisea, si no se han arrepentido, han cambiado su corazón, su mente, se han entregado de verdad al Señor, han lavado sus ropas y se han preparado para ese reino final y eterno, se quedarán fuera o nos quedaremos fuera, que Dios no lo permita. Bueno, solamente quería dejaros esa reflexión. Ora al respecto, examínate. ¿Cuál es tu caso? Os dejo con esa reflexión.